la saqué del versículo 13 del capítulo 4 y dice: reconociendo que estamos con Jesús. Cuando una persona, Hechos capítulo 4, y ubíquense en el verso 13, cuando las personas están paseando, dije esta semana, y están en climas cálidos, y uno lo reconoce facilito, porque llegan y llegan como bronceaditos. Y entonces uno les pregunta: ¿y dónde estaba? Y entonces ya le dicen: estaba en tierra caliente y todas estas cosas. Y se les reconoce que están en un paseo, porque vienen relajados y vienen con otro color de piel. Nosotros acabamos de venir del 2021 y hay un dicho popular que todos conocemos: dime con quién andas y te diré quién eres. ¿Será que en este 2022 a usted le reconocen que en el 2021 anduvo con Jesús? Amén. Le tienen que reconocer. Amén. Se le tiene que notar en algo, mi hermano, de que usted anduvo con Jesús. Pues el versículo 13 de este capítulo 4 dice: entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan. ¿Qué es denuedo? Aquí dice valentía. Valentía para hablar, capacidad para desenvolverse, capacidad para responder. Viendo cómo ellos se defendían, el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras, quiere decir que no eran estudiados, simples pescadores, y eran del vulgo, y se maravillaban. Escuchen esto, aquí está el título de la enseñanza de esta mañana. Y les reconocían que habían estado con Jesús. Por el cambio de ellos. ¿Por qué? Por el cambio de Por el cambio que ellos estaban demostrando. Se les reconocía que habían estado con Jesús. Entonces, nosotros acabamos de venir del 2021. ¿Será que la gente reconoce que habías estado con Jesús? Por tu rostro, por tu gozo, por tu forma de expresarte, por el cambio que has tenido, por las situaciones que enfrentas y que las enfrentas porque has venido de estar con Jesús. Yo les dije esta semana que ninguna persona, ni uno solo, que haya andado con Jesús sigue siendo lo mismo. Sigue siendo lo mismo. Una señora que estuvo en los campos de concentración con Hitler en 1945 fue violada muchas veces en el espacio de 2 años que estuvo en esa concentración. Fue violada por un general alemán. Era una mujer bonita y joven, y cuando entraron a los Estados Unidos y lograron liberar de ese yugo de Hitler, ella salió viva y después se vino a vivir a los Estados Unidos. Y entonces conoció a Cristo y se refugió en Cristo y empezó a trabajar en la iglesia, y ella se paraba en la puerta a recibir a las personas que estaban entrando al culto del domingo. Y una vez que estaba en la puerta, ve venir con el mismo caminado del general y todas las cosas ahí mismo. Ese es el general que me violó durante 2 años por varias veces.
y viene para la iglesia. Y entonces se quitó de la puerta y se hizo por ahí. Yo a ese señor no lo saludo. Y se sentó por allá aparte. Hasta cuando entró el hombre y se ubicó y ella lo vio levantando manos y ella lo vio entregado al Señor, y el Espíritu Santo empieza a hablarle. Este es un nuevo año para ti. Y tú fuiste rescatada y sanada. Y ese general ha cometido muchos errores en su vida, pero ese general también yo lo llamé para que me sirva. Y ese general se ha arrepentido. Entonces, ¿por qué no vas y le estiras la mano y lo saludas y le dices bienvenido? Porque ahí está tu sanidad. La mujer luchó con eso un rato durante la alabanza y al fin le hizo caso al Espíritu Santo de Dios y se fue y se acercó donde el general y le extiende la mano y le dice: tal vez usted no se acuerde de mí, pero yo de usted sí. Yo le perdono lo que usted me hizo. Yo estaba en los campos de concentración y le tomó la mano. Y ella dice que apenas le tomó la mano, ella sintió una libertad, sintió que era libre de todas esas ataduras. Y el general, él es general porque ya no era un general, sencillamente lloró y le dice: ¿y me perdonas? Porque Dios ya me perdonó, pero tú me perdonaste, le acabo de perdonar. Y lloraron los dos después de varios años, y el Señor los encuentra los dos, los lleva los dos a la misma iglesia. Es un año nuevo y esta mujer no podía pasar y quedarse con las mismas cosas que traía de años anteriores. Si usted no aprende a perdonar, si usted no aprende a sanar cosas, ¿para cuándo lo va a dejar? Y Dios simplemente, lo que les decía ahora, nos da oportunidades, nos pone situaciones en las que nosotros tenemos que sanar situaciones, porque para eso nos deja pasar. Se tiene que reconocer en alguna cosa que nosotros venimos andando con Jesús. Se tiene que reconocer. Y este hombre que llegó levantaba manos y la mujer lo miraba y decía: tan hipócrita. Pero el hombre sencillamente estaba arrepentido, y la hipócrita era ella, que decía que era cristiana y apenas tuvo la oportunidad de perdonar, se quitó de ahí. Si no es por el Espíritu Santo que le ayuda. Dime con quién andas y te diré quién eres. Si viene andando con Jesús este año, se tiene que ver que usted está andando con Jesús. Capítulo 4, leamos un poquito de todo el capítulo 4 desde el verso 1 para que miremos el contexto en el que está escrito el versículo 13. Dice: hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano a Pedro y a Juan y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Miren este avivamiento que está ocurriendo, porque estos hombres venían de estar con Jesús y entonces estaban haciendo las obras de Jesús. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás, y Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Y poniéndoles en medio, les preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Es decir, si habían orado en el capítulo 3
por un hombre que estaba paralítico, y ese hombre se levantó y caminó, y ellos le están preguntando, los sumos sacerdotes, ¿ustedes con qué autoridad? ¿Quién les dijo que oraran por ese hombre? ¿Quién les dijo que levantaran a ese hombre de esa parálisis? Es decir, ¿por qué no nos dijeron a nosotros que nosotros somos los sumos sacerdotes? ¿Por qué no contaron con nosotros? Y entonces le están cuestionando la autoridad con la que ellos se movieron. Verso 8. Entonces Pedro, ahí está el denuedo, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado. Acuérdense que Pedro es un pescador y está hablando como todo un ¿qué? Erudito. Como todo un erudito. Es la presencia del Espíritu Santo. Viene de andar con Jesús. Y entonces, sea notorio, dice el verso 10, a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis. Si ven la forma en que está hablando Pedro, delante de todo el Sanedrín, delante de los sumos sacerdotes, cuando antes les tenía un miedo terrible, cuando antes simplemente cuando fueron a coger a Jesús, esta misma gente, ellos se volvieron humo, desaparecieron, pusieron pies en polvorosa, como dicen por ahí, no sé si no el polvo. Y ahora les dice de frente: ustedes crucificaron a Jesús, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos. Por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ninguno otro hay salvación. Miren esta belleza. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y le habla a la plana mayor que había en Jerusalén, a la plana mayor de mandatarios espirituales. Entonces, versículo 13, viendo el denuedo, esa propiedad, esa autoridad, esa fuerza, esa contundencia, esa claridad, ese enfrentamiento que les hace Pedro sin ningún temor, viendo el denuedo de Pedro y de Juan y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, evidencias que nosotros necesitamos. ¿Cuál evidencia? Usted evangeliza a una persona y al poquito tiempo lo vemos en la iglesia. Entonces, usted sabe que el Espíritu Santo, esa es una evidencia física de que el Espíritu Santo lo apoyó en esa oración que hizo, en esa disertación que le hizo a esa persona. ¿Y cuál es el apoyo? En que esa persona estaba asistiendo a la iglesia. Evidencia física. Y entonces, viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. ¿Qué iban a decir? Si había un hombre paralítico por casi 40 años que todo el mundo conocía, los sumos sacerdotes también, y ahora lo ven en pie. ¿Quién hizo una obra de esas? El Señor Jesucristo. Y esas evidencias se las tenemos que pedir nosotros al Señor. Padre Santo, que cuando yo salga a evangelizar, otras personas sean añadidas a la iglesia, y que ellos mismos salten y brinquen de alegría porque han sido salvos. Entonces, verso 15, les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí, diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto, señal manifiesta ha sido hecha por ellas, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar, decían los sumos sacerdotes. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles, para que no hablen de aquí en adelante
a hombre alguno en este nombre. Amenacémoslos para que no hable más del cristianismo. Y llamándolos, les intimidaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Pero miren otra vez a Juan y a Pedro. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. De nuevo, autoridad, capacidad para enfrentar al enemigo. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Hemos andado con Jesús. Venimos andando con Jesús y no podemos dejar de decir esto. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Es decir, ya era un hombre que podía expresar lo que había pasado en él, y no era un niño, había que creerle también a él. Venimos entonces del 2021 y usted y yo decimos, somos cristianos. Y entonces se supone que si viene el 2021 y pasa el 2022, cualquier otra persona que sepa que usted es cristiano, usted le va a decir, usted viene de andar con Jesús, ¿cierto? Viene de andar con... ¿Y usted qué va a tener que responder? Sí, Señor, yo vengo de andar con Jesús. Y entonces, si venimos de andar con Jesús, en nosotros se tienen que notar cambios. Porque el que anda con Jesús cambia, evidencia cambios. Si usted lleva muchos años de cristiano, otro año que anduvo con Jesús, le pulió más. Entonces usted no es igual a 20 años atrás. Usted ahora es mucho más parecido a Jesús. Porque la Biblia dice que nosotros tenemos que adquirir el conocimiento de Jesús hasta llegar a su estatura. A la estatura, a la imagen de Jesús. Es decir, que mientras más años tengamos de cristianos, más nos tenemos que parecer a Jesús. Más nos tenemos que parecer. El novato que apenas lleva un mes, pues hombre, está bien, que todavía comete errores, que todavía esté en ciertas cosas, que están siendo pulidos. Pero en los que llevamos años, se nos tiene que notar que andamos con Jesús. Estos pescadores galileos sencillamente hacen extrañar a todo el Sanedrín, porque es que ellos antes eran temerosos del Sanedrín, ahora los enfrentan como si ellos fueran mayores que ellos, y en realidad son mayores porque tienen el Espíritu Santo que no los tiene el Sanedrín. Y entonces sencillamente muestran ese caminar con Jesús, muestran esa evidencia de que vienen trabajando con Jesús y que Jesús ha hecho un cambio fuerte en la vida de ellos. Si ustedes miran la vida de los apóstoles, ninguno de ellos, excepto Juan, todos ellos murieron mártires. A Juan también lo quisieron matar, dicen los historiadores, lo metieron en una caneca de aceite hirviendo, pero el Señor lo libró y no murió. Después estuvo en la isla de Patmos y allí murió ancianito, muerte natural. Pero los demás apóstoles, todos murieron mártires. Y la pregunta es, ¿por qué se dejaron martirizar? Porque simplemente creían, estaban seguros y no negaban a Jesús ni delante del emperador ni delante de la gente. Porque es que ¿cómo va a negar a Jesús una persona que ha caminado con Jesús y que ha tenido experiencias de su cambio en su vida? No hay forma de negar a Jesús. Escuchen, hermanos, la mejor evidencia de que Cristo está en tu vida es sencillamente mostrar con tu vida, con la forma en que vivís, que hubo un cambio en ti. La mejor predicación que uno puede dar
es decir, yo soy cambiado. Yo siento que yo cambié, la gente lo dice, se nota a leguas que usted cambió, porque sencillamente anduvo con Jesús. Entonces este año, Dios quiere que nosotros mostremos que sí andamos con Jesús. Si usted es muy nuevo en la iglesia, pues hombre, ya debe dar evidencias que anduvo con Jesús. Pero si usted es una persona que ya lleva años, ¿cuánto más se le van a exigir esas evidencias de que anduvo con Jesús? Un cristiano, dice Carlos Spurgeon, gran predicador del siglo XVIII, un cristiano debiera tener un asombroso parecido a Jesucristo. Asombroso, dice este hombre. Un asombroso parecido a Jesucristo. Sin duda, nosotros hemos leído la vida de Cristo en la Biblia. Pero la mejor vida de Cristo, la mejor biografía de Cristo es mirarte a ti. Es mirar. Uno ve una persona transformada como el general aquel que lloraba, que levantaba manos, y la mujer aquella que estaba en la misma iglesia y también fue capaz de perdonar. Y entonces uno quiere conocer a Cristo, mírenlo ahí. No tiene que ir tan lejos para conocer a Cristo, no es sino mirar un cristiano genuino. Esa es la mejor biografía de Cristo. Si nosotros en realidad fuéramos lo que decimos ser y lo que debiéramos de ser, seríamos imágenes perfectas de Cristo. Tendríamos un parecido tan asombroso a Él que el mundo no tendría que escudriñarnos durante mucho tiempo. La gente no tendría que mirarnos con lupa, como hoy ¿será que sí es cristiano? Él habla como cristiano, pero hace unas cosas que no parecen de cristiano. Yo tuve que hablar con una persona de la iglesia que ustedes conocieron, porque hablaba como cristiano, pero no actuaba como cristiano. Dios te va a bendecir, necesito 500,000 pesos. Dios te va a levantar de una manera especial, y a uno le encanta que le digan, no tengo con qué pagar los servicios. Y yo tuve que sentarme con él y decirle, hermano, eso no es cristiano. ¿Usted por qué le tiene que pedir a la gente si usted tiene a Dios? Si usted se llama pastor, si usted le profetiza a la gente, ¿de dónde salen esas profecías? Y tuve que decirle, cuando me le pague a la gente de la iglesia que le debe, usted vuelve a la iglesia. ¿Y sabe por qué no ha vuelto? Porque no ha pagado. Hablan como cristianos, pero no muestran a Cristo. Yo considero que un líder, que un pastor que depende de Cristo, depende de Cristo. Amén. Depende de Cristo, y no tengo que presionar a nadie ni molestar a nadie, porque Cristo nos sostiene. Es que el Señor es nuestro pastor, hermanos, y Él nos sostiene. Y son situaciones muy difíciles para mí como pastor tener que manejar, pero tengo que hacerlo, porque son cosas que no son bíblicas, hermanos. Entonces, usted y yo tenemos que tener un parecido tan asombroso que el mundo no nos tenga que escudriñar con lupa, sino que inmediatamente nos vean hablar, inmediatamente nos vean actuar, y entonces la gente que no conoce a Cristo dice, esa persona se parece a lo que yo he oído hablar de Jesús. Apenas nos vean, esa persona ha caminado con Jesús, esa persona viene de estar con Jesús.
Lo mismo que decían los del Sanedrín de Pedro y de Juan. Son personas sin letras, son personas del vulgo, son personas de Galilea. Ustedes saben que Galilea era una de las ciudades más ¿cómo se dice?, apartadas de la sociedad, porque no era una ciudad culta. Allá se escondían los ladrones, mejor dicho, había una frase que decía: si usted quiere conseguir plata, vaya para Galilea, pero si usted quiere conseguir cultura, se va para Judea. Esa era la diferencia que hacía. Entonces, ¿quieren ser cultos? En Judea. ¿Quieren plata fácil y rapidito? En Galilea. Y uno de los discípulos dijo: de Nazaret, que está allá en Galilea, podrá salir algo bueno. Natanael. Hablando de Jesús, podrá salir algo bueno. Era tan horrible. Entonces los galileos, que casi todos eran galileos, los escogidos en Galilea, entonces el Sanedrín decía: estos galileos, ¿de dónde resultaron con esa autoridad? ¿De dónde resultaron con ese denuedo? ¿De dónde resultaron con esa forma de hablar? ¿De dónde resultaron enfrentándonos? ¿Sabe por qué era el enfrentamiento? Porque es que no les podían alegar nada, porque es que los dejaban callados, porque ahí estaba el que era cojo. Sí, porque ellos ya no tenían miedo ni siquiera de morirse. Y entonces sencillamente dijeron esa frase: vienen de estar con Jesús. Jesús no le tenía miedo a nadie. Jesús les decía lo que tenía que decirles: vienen de estar con Jesús. Hermanos, y ese es el parecido que nosotros debemos de tener. Medite o analice ahora mismo cuántos años llevas de cristiano. ¿Cuántos años? Y no me lo digas ni se lo cuente a nadie, pero ¿cuánto te pareces a Jesús? ¿En cuánto te estás pareciendo a Jesús? Les dije en esta semana que Moisés se metió 40 días en el monte con la presencia del Señor, y allí Dios le fortalecía para que ayunara, no necesitaba comer, pues uno en la presencia del Señor que va a necesitar. Y cuando bajó del monte, su rostro resplandecía igual que el del Señor, y la gente que lo miraban a Moisés y le miraban ese rostro encendido como un sol, y decían: no podemos mirar a Moisés cara a cara, no soportamos ese resplandor que tiene. Lo cogió allá. Amén. Y Moisés, para poder hablar con la gente, se tenía que poner un velo en su cabeza, porque venía de estar en 40 días. ¿Cuántos años llevas de cristiano? ¿En qué te pareces a Jesús? Si le llega siquiera a los tobillos o a las rodillas, o de pronto vas más arriba, de pronto en tus comportamientos ya te pareces mucho. Miren que se parece a Jesús, miren que se está pareciendo a Jesús. Entonces, ¿qué decían? ¿Qué tenían que decir estos hombres? Jesús los ha enseñado, son como Jesús, son la personificación de ese hombre de Nazaret, que transmitió su propia vida en ellos. Sus acciones demuestran que han estado con Jesús. Como cristianos, usted y yo debemos de ser valientes para enfrentar los problemas de la vida. Escúcheme otra vez, hermano, no hay problema que a usted le esté pasando, familiar, económico, de salud, que el Señor le haya puesto y que Él no sepa que usted lo tiene, y que el Señor no sea capaz de ayudarle a solucionar ese problema. Y entonces usted no se puede acobardar con esa situación familiar, usted no se puede acobardar con esa situación de salud. Parezcase a Jesús, camine con Jesús, y si no lo ha cogido de la mano en este 1 o 2 de enero, en estos 2 primeros días, pues sencillamente haga un simbolismo de: Señor, présteme su mano, y vamos caminando de su mano
caminando sobre estas aguas todo este resto de año. Y usted va a vencer esos problemas, pero es con Jesús al lado suyo. Amén. Entonces, hermanos, todo cristiano debe ser valiente, debe ser atrevido como Cristo, sin que jamás se sienta avergonzado de la fe, de la profesión de fe que el Señor le ha dado, porque el Señor nunca te va a deshonrar. Usted y yo debemos imitar a Cristo, debemos manifestar su espíritu amoroso, teniendo pensamientos, teniendo expresiones, teniendo acciones agradables, para que los demás puedan decir: esta persona ha estado con Jesús. Este hombre, esta mujer, se mantiene con Jesús. Debemos imitar a Cristo en la santidad. Piense en el celo que Jesús tenía por el Padre, por imitar al Padre, por mostrar al Padre. Ahora nosotros debemos tener ese celo por imitar a Cristo. Piense siempre en hacer el bien, en hacer el bien. No desperdicie su tiempo. El tiempo es demasiado precioso. Todos los filósofos y la gente que habla del tiempo dicen que el tiempo es como oro. Porque ¿para cuándo vamos a dejar nuestro cambio? Si es que el Señor nos regala este día, pero el de mañana no sabemos. Entonces hoy es que yo necesito aprovechar el tiempo. Si Cristo se negó a sí mismo, nosotros también hagamos lo mismo. Seamos fervientes en las oraciones. Aprendamos a tener esa comunión con Dios, a someter nuestra voluntad a la voluntad del Padre. Que siempre se haga su santa voluntad. Pero les cuento a ustedes, mis hermanos, que el mayor reflejo de Cristo en nuestras vidas es cuando nosotros somos capaces de perdonar a los demás, a los que tenemos como enemigos. Permite que esas gloriosas palabras del Maestro resuenen para siempre en tus oídos. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Hay gente que nos hace daño y esa gente no conocen a Cristo. Perdónalos, Señor, no saben lo que hacen. Yo estoy sufriendo por esas personas, pero perdónalos. Y yo los perdono, Señor. Yo los suelto. La Biblia dice que nosotros debemos perdonar, así como Cristo nos perdonó. Por grande que sea la ofensa que le hicieron a usted, son más grandes las que usted le había hecho al Señor. Sí, en realidad son más grandes. Lo que me hagan a mí no es nada comparado con lo que yo le hice al Señor, y el Señor me perdonó. Y cuando nosotros perdonamos a las personas que nos han hecho daño, dice la Biblia que nosotros amontonamos ¿qué? Amontonamos ascuas de fuego sobre su cabeza. Es decir, como que a ellos la cabeza les arde y dicen: ¿cómo es que esta persona me perdona esta situación que yo le hice? Esa persona tiene que ser que anduvo con Cristo o que anda con Cristo. En Esdras, ayer compartí un plan para que nosotros podamos vivir este año. Esdras capítulo 7, verso 10, y les voy a dar solamente las palabras que nosotros tenemos que aplicar como plan para este año. Es decir, es el libro de Esdras. Esdras es un sacerdote. Nosotros no tenemos descendencia sacerdotal, pero Esdras tenía 16 generaciones
de sacerdotes. Eso es lo que muestra la Biblia en los primeros 5 libros. En los primeros 5 versículos muestra los nombres de los ascendientes de Esdras, y termina diciendo en el verso 5, dice: hijo de Abisúa, hijo de Finés, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, primer sacerdote. Entonces lo que demuestra es la genealogía de Esdras. Esdras era hijo de sacerdote y entonces descendiente de Aarón. Entonces era un sacerdote por herencia, y ese sacerdote podía entrar a la presencia del Señor. Nosotros no tenemos descendencia sacerdotal, pero resulta que Dios en su infinita misericordia nos hizo reyes y sacerdotes, porque el día que te escogió, mi hermano, el día que te llamó, Dios te dijo: yo tengo un plan, yo tengo un propósito contigo. Y el propósito de Dios con nosotros, ya lo expliqué esta semana, no es que usted sea un ingeniero, o usted está creyendo todavía que es que el propósito de Dios es que vos vengas a la tierra, yo te voy a mandar a la tierra, vos vas a tener 3 hijos, vos vas a conseguir una casa, vos vas a ser un ingeniero y después te venís. ¿Ustedes creen que ese es un propósito? No. Ese es un oficio, esa es una tarea que Dios nos da. Pues haga eso, pero en lo que te pone el Señor, ahí quiere que tú cumplas tu propósito. Entonces, tú eres un médico, pero tienes un propósito. Tienes un oficio que es médico, pero tienes un propósito. ¿Y cuál es el propósito? Que Dios te llamó para usarte, para bendecirte. Y Dios quiere que tú anuncies las virtudes de Dios, las virtudes de Él, que tú muestres a Dios, porque andas con Jesús. Y entonces que lo muestres. Pues hombre, ¿para qué va a andar Jesús contigo si no es para que se lo muestres a otros? Escuchen, hermano, usted y yo tal vez no hemos entendido, pero Jesús sigue predicando, ya no en la persona de Él, sino en la persona tuya, sino contigo. Dios sigue haciendo las mismas cosas, pero ya es contigo. Y entonces, por eso es que Dios no nos llevó en el 2021. Porque nos lleva entonces quien predica, pues. Y a quien sigue puliendo. Entonces él ya nos dio la salvación hace rato. Desde el día que tú hiciste una entrega al Señor completa, desde ese día el Señor te dio la salvación. Igual que al ladrón en la cruz. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Y ese día se murió el ladrón. Y el Señor se lo llevó para el cielo, porque ese día le perdonó. Y el ladrón no tuvo que hacer más nada. Lo mismo hubiera podido hacer con vos y conmigo. Tus pecados te son perdonados, yo recibo a Cristo, Jesús es mi Salvador, y ese día te hayas podido morir. Pero ¿sabes por qué el Señor no ha permitido eso? Porque Él dice: usted se queda para mi propósito. Y el propósito no es que usted tenga 10, 20, 30 casas, ese no es el propósito. El propósito no es que usted tenga una profesión y sea el mejor en su profesión. El propósito es que desde su profesión, de taxista, de zapatero, de médico, de ingeniero, desde su profesión, usted muestre, anuncie las virtudes del que lo llamó. Y por eso es que nos dejó. Y por eso es que nos dejó. Y por eso es que este 2022 Él quiere trabajar con vos y conmigo. Él quiere que esas personas que no conocen a Cristo todavía, tú se los muestres. Uy, esta persona ora como Jesús, viene de estar con Jesús. Esta persona ora y el Señor responde. ¿Ustedes no les han dicho cómo ora de lindo? ¿No le han dicho eso? Sí, a mí no me han dicho. Pues claro. Ay, usted como ora de lindo. Nosotros somos unos teólogos para los que no saben nada. Nosotros tenemos una riqueza que ellos no tienen. Y esa oración sencilla que usted sabe hacer y que la hace como el agua fluida, así, para ellos es una maravilla.
porque ellos no saben sino rezar. Y están cansados de esas repeticiones, de los rezos. Pero cuando uno les habla de Jesús y les ora de Jesús, para ellos es una maravilla. Y entonces Dios se glorifica cuando nosotros lo estamos mostrando a Él. Están en Esdras, y entonces Esdras es sacerdote, y Dios a nosotros nos hizo sacerdotes. Y en el versículo 10 está la fórmula para el plan de este año. Porque Esdras, que es sacerdote, había preparado su corazón. Vos tenés que preparar tu corazón este año para inquirir la ley del Señor. Inquirir es buscar, inquirir es meterme, inquirir es investigar, inquirir es decir, yo quiero aprender más. Si hay instituto bíblico, yo me meto porque algo tengo que aprender. Yo tengo que aprender a orar, yo tengo que aprender a caminar, yo tengo que aprender a interpretar la Biblia, yo tengo que inquirir. Y entonces Esdras preparó su corazón. Si usted no prepara su corazón, hermano, para decir, este año se le va en lo mismo de años pasados, que usted al principio de año dice, este año sí, vuelve a vivir lo mismo, y pasa otro año y usted, nada que adelanta en parecerse a Cristo, nada que logra un escalón más alto. Hombre, si usted tiene un muchacho y no pasa, y lo mete a primero de escuela y pierde primero y hace 5 o 10 primero, usted queda con él. Meto a escuela especial. Sí. Eso hay que hacer. Ese muchacho no me pasa de primero. Yo creo ya que vamos a necesitar una escuela especial para ser buenos cristianos. Hay que inquirir. Escuche, a estas alturas, que apenas llevamos 2 días del año, usted ya debe haber empezado a leer Biblia. Y no les voy a pedir que me levanten la mano quienes leyeron ayer 2 o 3 capítulos. Pero es que usted ya se debe formar esa disciplina. Si usted siquiera de aquí, del 1 al 21 de enero, se lee siquiera un capítulo diario, usted forma en usted una disciplina. En 21 días se forma una disciplina. Dicen los sabios que uno en 21 días de hacer una cosa que se le vuelve un hábito y la hace diario. Usted ya debe estar leyendo Biblia. Y si no, desatrásese. Y inquirir es, yo me voy a leer Génesis, a ver qué me habla Génesis, y voy a volver a empezar. Yo he leído, pero voy a volver a empezar Génesis. O sencilla, nosotros tenemos una libertad de que podemos empezar por cualquier libro, pero sea sistemático, tome un orden. Yo voy a leer Biblia. Yo me voy a leer el Evangelio de Juan, empieza y le hace el Evangelio de Juan. Inquirir es querer conocer más de Dios. Si uno no conoce más de Dios, uno no pelecha en un año como estos. Los años no son más fáciles, los años son más difíciles, se van tornando más difíciles. Yo ahora, sencillamente, estudiense ese término que está funcionando ahora, que está corriendo por toda parte, la 4ª revolución industrial. ¿Saben qué significa eso? Las empresas, si ustedes se dan cuenta, las empresas están acabando. Coltejer ya no existe. Polímeros de Colombia ya no existe. Enca de Colombia ya no existe. Vasquímica ya no existe. ¿Sabe qué está pasando? La 4ª revolución industrial, ya no hay mano de obra. Ya no se necesita mano de obra. Cuando todas estas casas de Envigado, de Itagüí, uno le pregunta a la gente, ¿cómo la consiguió? Coltejer, Peldar, trabajando en grandes, Peldar tampoco existe. 4ª revolución industrial, ¿por qué no se estudian eso un poquito? ¿Qué quiere decir? Ahora todo es sistemas, ahora todo se ha pasado por la tecnología, ahora se abren centros comerciales
y todo es ventas en los centros. Y usted, no, yo cambié mi empresa por un centro comercial donde hay ventas y todo esto, y esa competencia. Y en países más avanzados como Japón, usted encuentra que una familia compra un robot y ese robot lava los platos, les trae el tinto, les trapea, les barre y usted no necesita más nada. Y entonces la señora en la casa, no la necesitamos. ¿Usted qué sabe hacer? No, oficios varios. Vaya, siente de mí. Los años son más difíciles. Y la única forma de que nosotros nos sobrepongamos es teniendo a Cristo para que nos ayude a mantenerlos entendidos en los tiempos, dice la Biblia, entendidos, hombres y mujeres entendidos en los tiempos. Sencillamente son tiempos que nos está tocando vivir y necesitamos a Cristo. Necesitamos a Cristo porque para Cristo nada de esto es raro. Entonces, hay que inquirir en la ley del Señor. Inquirir es buscar. Segundo, ¿para qué inquiría Esdras en la ley del Señor? Para cumplirla. Cumpla con todo lo que la ley le dice. Hermano, la Biblia nunca va a pasar de moda. Nunca va usted a recibir nueva interpretación de la Biblia. Ya la Reina Valera no sirve. No. La Biblia es la misma porque es dictada, inspirada por el Espíritu Santo. Entonces nunca va a cambiar. Entonces usted hace bien en leer Biblia y cumpla lo que allí dice. Ahí le dice que perdone. ¿Para qué se niega si ya leyó Biblia, si ya la Biblia se lo dijo? Sí. Ahí le dice la Biblia que ore, aprenda a orar. Ahí le dice la Biblia que se meta con Cristo, que conozca a Cristo, pues conozca a Cristo. Para que pueda vivir en esta sociedad. Y la tercera palabra es que además de inquirir y cumplir, ¿qué hizo Esdras? Para enseñar. La Biblia no sirve para conocer a Cristo, inquirir, conocer más de Cristo. Para cumplir lo que Cristo me dice y para enseñársela a otro. Ahí está un plan para este año. Aprenda, inquiera, busque, cumpla la Biblia en su vida y enséñela a otros. Enseñarle a otros es decirle, yo ya pasé por ahí, yo ya sé cómo es esto. Ya sé cómo el Señor me sanó, ya sé cómo el Señor a mí me libró de los pecados, ya sé cómo el Señor me ayudó a quitarme una práctica inmunda que no me dejaba tener una buena relación, y le enseña a otro. Usted y yo debemos enseñar. Y esto de enseñar, pues no lo logra usted sino estudiando, aprendiendo Biblia. Entonces, hermanos, lo que yo les estoy tratando de decir en esta mañana es que la gente, cristianos y no cristianos, digan, esta persona viene de estar con Jesús. Sus comportamientos demuestran que viene de estar con Jesús. Y ahí nosotros tenemos la bendición. Que la gente diga, viene de estar con Jesús. Definitivamente estuvo con Jesús, anduvo con Jesús. Póngase en pie y oramos y le damos gracias al Señor. Señor Padre que estás en los cielos, apenas estamos a 2 de enero y este es un buen tiempo. ¿De dónde venimos nosotros, Señor? Pues en este tiempo es muy fácil demostrar de dónde venimos. Acabamos de despedir ese 2021 y ahora se tiene que notar si nosotros veníamos de andar contigo o con quién. Conocemos de sobra ese dicho popular, dime con quién andas y te diré quién eres. Claro, Señor,
Sencillo. El que con lobos anda, a aullar aprende. Señor, uno con el que ande, uno demuestra lo que tiene. Nosotros nos llamamos cristianos. Bendito Dios y por llamarnos cristianos. Y esto inmediatamente dirá, la gente dirá, entonces usted anda con Cristo. Y sí, Señor, nosotros leemos Biblia, ayúdanos a tener una disciplina, que la Biblia se convierta en ese manual de vida para nosotros diario. La Biblia es tan profunda, Señor, que uno lee un pasaje que ha leído 1000 veces y vuelve y le habla. Señor, ayúdanos para que nosotros tengamos una disciplina. Bendice a la iglesia, Señor, en esta hora. Bendice a la iglesia. Dales una disciplina. Aquellas personas que por alguna razón no pueden leer porque sus ojitos no le dan, permíteles escuchar la Biblia. Hoy hay tanto medio, hoy se puede escuchar, uno se puede acostar cómodamente y prender, Señor, un equipo y escuchar Biblia, escuchar pasaje tras pasaje y en orden la Biblia. Danos los medios, Señor, pero que se nos vuelva una disciplina alimentarnos de ti. Padre Santo, ayúdanos a buscar, a inquirir más sobre ti, porque en la medida en que te conocemos, en esa medida tú nos bendices, Padre Santo, y en esa medida podemos hablar de ti, Padre Santo. Ayúdanos a enseñar la palabra. Señores, que este año sea un año diferente, Padre. Que aprendamos a depender de ti, que no dependamos de nadie sino de ti. Padre Santo, estos discípulos tuyos se les notaba, la gente, el Sanedrín, los sumos sacerdotes que eran los eruditos, se extrañaron esa forma de hablar, esa forma de responder a las preguntas. Señor, tan contundentes eran sus respuestas que no les daba espacio para alegar. Igual que Jesús hablaba y ellos no tenían forma de rebatir lo que Jesús les decía. Y así se volvieron estos discípulos, hasta el punto que estas autoridades dijeron: estos galileos sin letras, estos galileos que de Galilea no sale nada bueno, y cómo es posible que esta gente hablen así, respondan así. Y llegaron a una conclusión: han estado con Jesús. ¡Ay, Señor, bendito Padre! Han estado con Jesús. Señor, permite que en este año 2022 se note que nosotros venimos de estar contigo, Señor. Y si no hemos estado contigo porque no nos hemos dedicado a escudriñar, a inquirir, a aplicar la Biblia a nuestra vida o a enseñar, pues que este año sea un año para poner este plan en marcha y te conozcamos más y la apliquemos en nuestra vida y podamos enseñar a otros lo que nosotros hemos aprendido. Bendice la iglesia, Señor, y gracias nuevamente por darnos la vida y la oportunidad de que tú trabajes en nosotros y nos pulas y nosotros podamos trabajar para ti y servir en tu reino. En el nombre de Jesús, amén. Y amén. Gloria a Dios. Dios me les guarde y me les bendiga y nos vemos en las actividades de la semana.